Gracias, Daniel, por la presentación. Gracias a Eloy. Gracias al Centro de Excelencia en el Corporativo por la invitación y por la oportunidad de estar aquí con ustedes esta mañana y poder compartir algunas reflexiones en torno al tema, sí, de la sustentabilidad, pero enfocado al tema de cambio climático y particularmente lo que tiene que ver con esta nueva ley que tenemos ahora en México en la materia. Y quisiera empezar dándole un poco de seguimiento a lo que comentaba Daniel, en el sentido de que la sustentabilidad ya no es una opción, sino que decía ella, es un imperativo. Y me parece que tiene toda la razón cuando afirma esto en su presentación de su lámina. Y creo que una de las preguntas que nos tenemos que hacer a nivel, sí, personal, pero particularmente a nivel de nuestras empresas y de los corporativos, es el cómo le vamos a hacer para poder llegar a la sustentabilidad. Yo creo que la pregunta no es si queremos o no queremos desarrollo sustentable, sino cómo le vamos a hacer para poder balancear, por un lado, todo lo que es crecimiento, desarrollo, inversión, creación de empleos, lo cual tiene que darse, tenemos que irlo generando y promoviendo, pero al mismo tiempo que no sea a costa de, sino con la naturaleza. Tradicionalmente lo que ha sucedido siempre es que la economía, el desarrollo y todo lo demás han ido adelante sin incorporar o tomar en cuenta muchos de los temas ambientales y de sustentabilidad. Hoy en día las cosas están cambiando, lo vimos también en la presentación anterior. Sin embargo, todavía el reto es muy grande. Acabamos de estar en Río +20 años después de la conferencia de la ONU sobre medio ambiente y desarrollo, en 1992, donde realmente no se ve que haya tanto progreso en la vinculación de los temas que tienen que ver con medio ambiente y desarrollo. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es cómo le vamos a hacer a nivel de nuestras empresas, de nuestros corporativos, para poder realmente alcanzar eso. En segundo lugar, comentarles que cuando Daniel mostraba la gráfica de los distintos grados de aumento de la temperatura, hay una película que se llama 6 grados, que luego se invitaría a que la pudieran ver, incluso seguramente en YouTube la pueden encontrar, y va dándonos de manera muy simple, muy sencilla, qué es lo que puede llegar a pasar en el tiempo si se van dando los aumentos en la temperatura por 1, por 2, por 3, hasta llegar a 6. Y realmente sí es muy impactante esta situación. Y me parece que al final del día tenemos que reconocer que todo lo que hagamos pues, va a tener un impacto, en mayor o en menor grado. Creo que el gran reto que hay en ese sentido es cómo poder reducir, cómo poder minimizar ese impacto para que nuestra actividad cotidiana, nuestra actividad corporativa sea compatible con el medio ambiente, con los recursos naturales, pero particularmente y más importante, con la salud y con la calidad de vida de las personas. Me parece que es el reto más fundamental, ¿no? El no incidir negativamente en la salud y en la calidad de vida de las personas. Así es que haciendo esta breve introducción quisiera empezar la presentación que hemos preparado para efectos de esta mañana. Si podemos pasar, por favor. Quisiera comenzar con el tema de la transversalidad. Nos parece que esa es una asignatura pendiente, no solo en materia de cambio climático, sino, les diría yo, desde el punto de vista ambiental. Ya en la administración del presidente Fox hubo un intento de hacer transversal los temas ambientales hacia los sectores y hacia las dependencias y hacia las actividades de la administración pública federal. Entonces, uno de los objetivos que busca una ley general de cambio climático, como la que ya tenemos ahora en México, es justamente ese tema de la transversalidad. Yo creo que lo más relevante cuando hablamos de la transversalidad es cómo le podemos hacer para que todos los sectores, para que todas las dependencias, para que los 3 niveles de gobierno realmente le entren al tema. ¿Por qué? Porque de nada nos va a servir que la Secretaría de Energía y que la Secretaría de Medio Ambiente empiecen a trabajar estos temas
y no las demás dependencias o no los demás órdenes de gobierno. Entonces, en este sentido, como un primer objetivo de la ley, nos parece que tiene que haber una alineación de lo que son las metas y de lo que son los objetivos para poder realmente entrar a los temas que tienen que ver con el cambio climático, particularmente, como ya vimos hace un momento, los temas de adaptación y de mitigación. El segundo aspecto que quisiera resaltar es que estamos frente a un marco jurídico en materia de cambio climático que está muy enfocado en buena medida a lo que tiene que ver con el fortalecimiento de cierto tipo de mecanismos, tanto mecanismos desde el punto de vista financiero, es decir, cómo vamos a financiar para poder llevar a cabo estas acciones, como también desde el punto de vista no solo de la propia Ley General de Cambio Climático, sino de otros reglamentos que vamos a tener que tener en el tiempo y otras adecuaciones jurídicas que seguro se van a tener que hacer a otras leyes para poder realmente coordinar estos esfuerzos. Y también el tema de la gobernanza y el tema de la institucionalidad. Como vamos a ver un poquito más adelante, hay una serie de instituciones que se crean a nivel de la ley para efectos de poder darle seguimiento a esto. Y al final del día, toda esta necesidad de la parte financiera y de la parte normativa y de la parte de gobernanza institucional es precisamente porque lo que busca es que tengamos en México un desarrollo económico y social que sea sustentable. Y finalmente, ya lo comenté, pero hacer mucho énfasis en la parte reglamentaria. ¿Por qué? Porque como vamos a ver un poquito más adelante, lo que sucede en la ley es que se deja mucho a disposiciones complementarias que van a venir más adelante, entre otras el reglamento. Después, aquí les presentamos una segunda lámina donde vienen las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional por sector. Entonces, por ejemplo, en primer lugar tenemos allá el sector transporte, que contribuye con un 20.4%, y así nos vamos para abajo. En el caso hay otro tipo de consumos que son mucho más bajos, ¿no? Manufactura e industria de la construcción, 8%, emisiones fugitivas, 6.7%, en fin, ahí va cambiando, pero si bajamos a otros sectores, por ejemplo, agricultura, pues tenemos un 6.4%, en el caso de desechos, alrededor del 14%, en el uso del suelo, el cambio del suelo, hay un porcentaje cercano al 10%. Y si nos vamos a la parte de la derecha de la gráfica, ahí nos vamos a encontrar que los gases principales son básicamente dos. No quiero decir que no haya otros, pero principalmente estamos hablando de dos, que es el dióxido de carbono y lo que tiene que ver con el metano. Entre los dos estamos hablando de alrededor del 95%. Y queríamos presentarles esta gráfica para que se pudieran ustedes dar cuenta de cuáles son los sectores que son los que más generan, en este caso el transporte con 20.4% y el caso del consumo de energía, que es 21%. Y es importante mencionar esto en varios contextos. El primero es que México, como muchos de ustedes saben, es emisor de casi el 2% de las emisiones totales globales a nivel mundial. Estamos catalogados o clasificados como lugar 13º en cuanto a emisiones. Pero no solo eso, sino que además hay otras cosas que tenemos que considerar. Y me quiero referir, por ejemplo, al Programa Especial de Cambio Climático, conocido como el PEC, que, entre otras cosas, el PEC establece tres datos importantes que valdría la pena compartir con ustedes. El primero es que el 68% de la población en México es vulnerable a los efectos del cambio climático. En segundo lugar, el 15% del territorio está expuesto a estas situaciones. Y lo que me parece más relevante para efectos e intereses de ustedes es que el 71% del PIB en el país está expuesto a riesgos del cambio climático. Repito, son datos oficiales y son datos del Programa Especial de Cambio Climático.
Después quisiera comentarles también un tema que tiene que ver con la parte, digamos, de una política en materia de cambio climático. Y creo que lo que habría que resaltar aquí es que estamos hablando de un tema que ha sido prioritario, por lo menos para la administración del presidente Calderón, porque ha sido evidente incluso la participación personal del presidente en los temas específicos del cambio climático. Y me parece que una de las cosas que hace la ley es fijar una política, pero no solo una política como tal, sino una política prioritaria, no necesariamente para hoy, sino que estamos hablando de un mediano y de un largo plazo, y que a través de la ley lo que busca es dar certidumbre desde el punto de vista jurídico, pero dar certidumbre a lo que tiene que ver con acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático. Un tema que vale la pena mencionar y que está también en la ley es el tema de las metas aspiracionales. Como muchos de ustedes posiblemente se recuerden, el presidente Calderón personalmente hizo compromisos en esta materia en el contexto internacional, en alguna de las COPs, no me acuerdo si fue en Poznan o en Copenhague, donde dijo México se compromete internacionalmente a reducir sus emisiones en 30% al año 2020 y en 50% al año 2050. Entonces, la ley lo retoma, este concepto de estos porcentajes de reducción, y lo refiere como una meta aspiracional en cuanto a la reducción de emisiones. Y entonces uno se podría preguntar, bueno, pues el lenguaje puede ser un poco vago porque pues, es aspiracional y entonces es voluntario o legalmente vincula. Nosotros personalmente consideramos que sí es un tema que sí obliga, legalmente hablando, a llegar a esas metas del 30 y del 50%. Esto está en el artículo segundo de los transitorios, y la línea base aquí que se han puesto es el año 2000, pero también, digamos, con un tipo de cláusulas o de disposiciones suspensivas. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Básicamente a dos cosas. Una primera es que haya la posibilidad de accesar en el contexto internacional a financiamiento, que así lo establece la ley, y el otro es el poder llegar a accesar a la tecnología apropiada para poder hacerlo. Entonces, hay el compromiso, hay la disposición, está en la ley, pero estamos agarrados, por decirlo de alguna manera, o suspensivos a que pudiera haber ambas cosas, financiamiento y la tecnología apropiada. Aquí les mencionamos las fechas, nada más para que lo tengan ustedes presente. Se aprueba en Cámara de Senadores el 19 de abril, el 5 de junio lo promulga el presidente de la República, aprovechando que es el Día Mundial del Medio Ambiente, y como hay veda electoral, pues no pueden hacer nada, y entonces deciden que ese día el presidente promulga. Hay un error ahí en la lámina, dice 6, pero en realidad es 5 de junio, y el día 6 se publica en el Diario Oficial de la Federación. Y vale la pena también comentarles en este sentido que la ley establece un periodo de 90 días hábiles para su entrada en vigor, y también establece que las disposiciones reglamentarias van a tener que estar listas supuestamente a los 12 meses a partir de que se publica la ley, es decir, a partir del 6 de junio hay un periodo de 12 meses para poder cumplir con todas las disposiciones reglamentarias que se requieren. Aquí les preparamos una lámina donde tratamos de sintetizar varias cosas que establece la ley, desde el punto de vista de las instituciones, desde el punto de vista de la información, desde el punto de vista de cómo se va a evaluar, cómo va la política ambiental de México en materia de cambio climático, el tema de los dineros, el financiamiento y el tema de la planeación. Y más en concreto, puedo darles ejemplos que vienen aquí. Por ejemplo, se crea el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Como muchos de ustedes posiblemente sepan, existe hoy en día el Instituto Nacional de Ecología, que en el pasado fue el brazo ambiental
protegidas, que daba permisos, licencias, concesiones, autorizaciones, etc. Después, con el tiempo, el INE cambió y se convirtió en un órgano de estudio, de análisis, de investigación del gobierno federal. Eso hace el INE hoy en día. Entonces, ahora vamos a tener un INE Plus, si le podemos llamar de alguna manera, donde va a seguir haciendo lo que hace ahora, pero con un enfoque particular, como lo conozco desde el mismo nombre de la institución, en el tema de cambio climático. También viene una comisión intersecretarial de cambio climático, comisión que ya existe hoy en día, pero bueno, aquí en la ley se le da ya una formal creación a esta comisión. También está un consejo en materia de cambio climático. Hoy existe el Consejo Consultivo de Cambio Climático al cual yo pertenezco, pero siendo críticos, pues el consejo no se reúne desde antes de que fuera la COP16 en Cancún, ¿no? Y ese es uno de los retos que tenemos en materia consultiva, ¿no? Es decir, si creamos estos órganos, sí los tenemos, pero ¿cuál va a ser el rol ahí de la academia, del sector privado, de las ONGs, ¿no? ¿Cómo vamos a poder realmente apoyar a los esfuerzos del gobierno federal en materia climática? Y finalmente un sistema nacional. Ya refería Daniel hace un momento en la parte de información, hablaba de los inventarios. Va a haber la necesidad de tener estos inventarios, de integrar inventarios de emisiones. Contaremos también con un registro al respecto y con un sistema electrónico, un sistema de información. En la parte de la evaluación se crea una coordinación justamente de evaluación, y la idea es ir evaluando de una manera sistemática cómo estamos avanzando en México en materia de cambio climático, cómo estamos avanzando en el cumplimiento de la política, de las metas y de los objetivos. En la parte del financiamiento, pues como ya lo comenté hace un momento, es un tema crucial, es un tema muy importante, porque de alguna medida México está poniendo en suspenso todo su actuar, su accionar en materia climática, si existen o no los dineros suficientes. Y entonces, bueno, lo que hace la ley, entre otras cosas, es crear un fondo para justamente poder apoyar todo este tipo de acciones en materia climática. Viene todo el tema del mercado voluntario de emisiones, y la ley refiere también, como lo hace la Ley General del Equilibrio Ecológico, la protección al ambiente, a los instrumentos económicos. ¿Y qué son esos instrumentos económicos? Básicamente son los instrumentos a través de los cuales se va a incentivar al sector privado, los distintos agentes, para que puedan entrar realmente a los temas de una manera indicada y de una manera apropiada. Aquí finalmente me refiero a la parte de la planeación, que se refiere a la Estrategia Nacional de Cambio Climático, al Programa Especial y a los programas estatales. Y aquí valdría la pena a lo mejor hacer un breve paréntesis para comentarles que en realidad no nos deberíamos de sorprender de nada de esto, porque digo yo, nada de esto es nuevo, particularmente para México. Esta propuesta de ley, que ahora es Ley de Cambio Climático, se ha venido trabajando durante varios años. Contábamos ya, como decía yo hace un momento, con el comité o con el grupo intersecretarial, contábamos con este grupo consultivo a nivel del sector privado, de las ONGs, de la academia, a nivel de los técnicos. En el año 2009 sale el Programa Especial de Cambio Climático, en el año 2007 sale la Estrategia Nacional de Cambio Climático. México está por presentar su quinta comunicación al Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Tenemos muchos estados que ya tienen planes estatales en materia de cambio climático. Tenemos estados como Veracruz, la Ciudad de México, que ya tienen sus propias leyes de cambio climático. Es decir, no nos debe de sorprender todo este andamiaje y todo esto que está aquí, porque de alguna manera ya lo hemos venido construyendo. Creo que parte de lo que sucede ahora con la ley es que le damos una seriedad, le damos una formalidad y, por qué no decirlo, le damos una obligatoriedad para que jurídicamente sea algo obligatorio, que sea vinculante y que no quede a nivel de una disposición
de un decreto, sino que a nivel de una ley. Después les preparamos esta lámina que tiene que ver con el tema de mitigación, y básicamente aquí lo que hay que resaltar son dos o tres cosas. La primera es que se habla de que la política nacional, en el caso de mitigación, tiene que partir de un diagnóstico. Tenemos que saber en dónde estamos. Entonces, a partir de ese diagnóstico, poder hacer una planeación, poder medir, poder llevar a cabo un monitoreo, poder hacer un reporte, poder verificar, poder evaluar en el caso de las emisiones. Se habla también aquí, obviamente, como sucede muchas veces, por ejemplo, con las normas oficiales mexicanas, de un proceso de gradualidad. Es decir, esto es algo que se va a tener que ir dando en el tiempo. Y lo que se hace aquí es que se prioriza desde dos puntos de vista. El primero, en función de cuáles son los sectores que tienen un mayor potencial, y después estamos hablando de los que puedan llegar a tener mayores costos. Y entonces, en el caso de las políticas y de las actividades, obviamente dependiendo mucho de las condiciones de financiamiento con las que se tengan, puede darse esto en dos fases o de dos maneras. Una, llamémoslo de carácter voluntario, que permita de alguna manera el fortalecimiento de las capacidades, porque pues, obviamente en la gran mayoría de los casos vamos a empezar de cero, y entonces esto se toma en cuenta. Y en segundo lugar, la posibilidad de establecer las metas de reducción ya más concretas y más específicas. Podemos pasar así. Habiendo dicho entonces esto, quisiera mencionarles que estamos hablando, digamos nosotros, de una primera etapa, de un primer momento, como decía yo, en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades y la posibilidad también de ir desarrollando un sistema integral de información sobre lo que tiene que ver con lo que se está generando de emisiones y proyectos de reducción. Obviamente se tiene que trabajar mucho en las formas, en las metodologías, en cómo se va a integrar la información, cuáles van a ser los incentivos económicos, a los que he estado yo haciendo referencia, y también el tema que tiene que ver con las fuentes de financiamiento, ¿no? Cómo vamos a soportar financieramente esto para que pueda ir adelante. Un tema que también les queremos resaltar aquí es el tema de las sanciones. Normalmente hay mucho temor cuando llegamos a esa parte de las leyes, ¿no? ¿Qué me va a pasar si no cumplo? ¿Me van a hacer un arresto administrativo? ¿Me van a capturar? ¿Me van a revocar mi permiso, mi licencia, mi autorización, etcétera? Y les diría yo, de alguna manera, que básicamente la parte de las sanciones en la ley quedó muy laxa, muy light, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se establece es que solo se hace referencia básicamente a que vas a poder ser sancionado por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por parte de la en aquellos casos en los que haya omisión o falsedad en la información, y eso es todo. No hay ninguna otra sanción que contemple la ley al respecto. Yo no sé si con el tiempo esto se va a ir ajustando, se va a ir adecuando, pero por lo menos ahorita, y a lo mejor es bueno que sea así, en función de la oportunidad para que la gente y las empresas se vayan adaptando a este nuevo sistema de reporte, de medición, de entrega de información. Aquí podemos pasar a la siguiente. Aquí les mencionamos también brevemente lo que tiene que ver con los objetivos de las políticas públicas en el tema de mitigación, y bueno, pues habla mucho diría yo, que recoge muchos de los principios de política ambiental que están en el artículo 15, el artículo 15 de la Ley Ambiental Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que habla del derecho a un medio ambiente sano. Sí habla, en el caso concreto que estamos hablando, sobre el tema de medir, de reportar y verificar las emisiones, el MBR, que es un sistema que se maneja en el contexto internacional. Habla de todo el tema que tiene que ver con los incentivos económicos, los incentivos fiscales.
habla de la canalización de los recursos internacionales y los nacionales para el financiamiento de proyectos y programas de mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero. Habla mucho también, como lo hace la herramienta federal, sobre temas de la participación social, ¿no? Cómo vamos a involucrar a los distintos grupos de la sociedad, al público, al sector privado, a los distintos actores. Y un tema que también refiere, que me parece que es muy importante, es lo que tiene que ver con el tema de la competitividad y el tema del crecimiento, ¿no? No es una ley que busque ir a fastidiar a las empresas, sino más bien, si lo vemos desde el punto de vista positivo, es cómo le ayudamos a las empresas para que sean más ambientalmente amigables, que sean más ambientalmente eficientes y en consecuencia puedan ser más competitivas y puedan crecer más. Y es importante porque esta es una situación que se está dando no solo en México, sino a nivel internacional. Así podemos pasar, por favor. También le referimos aquí el artículo 37 de la ley, que tiene que ver con el reconocimiento de los programas y demás instrumentos de mitigación que se han desarrollado a partir del protocolo de Kioto, y básicamente se refiere no solo al protocolo, sino a cualquier otro que se encuentre debidamente certificado por alguna versión con reconocimiento internacional. Aquí vale la pena mencionar, además de esto, que no solo nos estamos refiriendo a esta cuestión en concreto, sino a lo que tiene que ver con las NAMAS, a lo que tiene que ver con los MDLs, a lo que tiene que ver con las NAPAS, son profesionales. ¿Por qué lo menciono? Porque lo que dice el artículo 37 es no solo hace referencia al protocolo de Kioto, sino también a otros que se encuentren debidamente certificados con reconocimiento internacional. Quisiera pasar al siguiente tema, que tiene que ver con la información. Ya lo mencioné yo en la gráfica que mencionamos hace un momento, y básicamente aquí referir al tema del inventario de emisiones, que va a ser elaborado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y esto se va a hacer de acuerdo con ciertos lineamientos, con una metodología que ya están establecidos por la Convención Marco de la ONU en materia de cambio climático, por las órdenes de las partes, y también por el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático. Y eso tiene que ver con el MRV que mencionaba hace un momento en la lámina anterior. Este registro va a estar básicamente integrado, va a estar alimentado por la información, los datos y los documentos que vayan presentando las empresas, que sean responsables justamente de acuerdo con la ley de presentar estos documentos. Y esto, entre otras cosas, incluye lo que tiene que ver con proyectos o actividades de mitigación o reducción de emisiones que se lleven a cabo. Esto está contemplado en los artículos 88 y 89 de la propia ley. En el caso de la información, el registro va a ser integrado por la Secretaría de Medio y Recursos Naturales, básicamente en función o en base a las emisiones que son sujetas de reporte, que vengan de las fuentes fijas o móviles que están determinadas para ello, y que en buena medida provendrán de las disposiciones reglamentarias que al efecto se publiquen. Establece la ley lo que se debe de considerar para efectos del registro, y entre otras cosas habla de los gases o compuestos de efecto invernadero, se refiere a los umbrales a partir de los cuales los establecimientos sujetos al reporte de competencia federal van a tener que presentar el reporte de sus emisiones directas o indirectas. Habla del tema del monitoreo, de reporte, de notificación, y el tema de la vinculación con otros registros federales o estatales de emisiones. Ya hay algunos estados en México que tienen sus registros estatales que están muy vinculadas con todo el tema que tiene que ver con el artículo 109 bis de la ley ambiental federal, que habla del registro de
de emisiones y transferencia de contaminantes, que es conocido como el REDS. Después les menciono el artículo 92, que básicamente habla de estos instrumentos económicos que ya mencioné yo hace un momento, y que básicamente lo que buscan es poder incentivar y dar beneficios a todos aquellos que lleven a cabo acciones de adaptación y de mitigación al cambio climático. El título de la clave es incentivar y promover, ¿no? Y mencionarles también el artículo 80 es el que menciona la creación del fondo para el cambio climático, y la idea ahí es poder captar, calcular, canalizar los recursos financieros públicos, privados, para poder apoyar la implementación de acciones en materia de cambio climático. Un tema que ya mencioné también es el tema de la participación social. Está referido en el artículo 109, y básicamente aquí, al igual que lo hace la ley ambiental federal, habla de la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno en lo que tiene que ver con la prevención, ejecución y vigilancia de la misma, ¿no? Cómo se está cumpliendo, cómo se está llevando a cabo, si está siendo efectivo. Y bueno, pues para que eso se cumpla, el artículo 110 de la ley habla de que el sector privado, el sector social, van a dar opiniones, van a dar propuestas, sugerencias, van a dar recomendaciones, y habla también aquí de la posibilidad de llevar a cabo una serie de acuerdos, de convenios de concertación con organizaciones de todos los sectores de la sociedad. Habla también de reconocimientos, algo así como lo que se entrega el 5 de junio, que es el Premio Mérito Ecológico, algo parecido pero en materia de cambio climático. Y habla también de la necesidad de concertar acciones y inversiones con los sectores social y privado. ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Uno primero que les mencionamos aquí nosotros es el tema de, ante la falta de acuerdos en el contexto internacional, vamos de COP en COP, ¿no? Y no pasa nada. Vino Río +20 hace 2 semanas, hace una semana, y no pasó nada. Puras declaraciones que no vinculan y que no obligan a los estados a nada. Son pura buena fe y pura buena voluntad. Entonces, en ese contexto, nosotros somos de la idea de que hay que entrarle a la parte nacional, hay que entrarle a la parte local, sin necesariamente estar esperando a hacer algo en México en función de lo que pasa en el contexto internacional. Es decir, queremos que no tenemos que esperar a ver qué sucede en este contexto de Naciones Unidas para entonces actuar. Y eso ha pasado en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, donde los estados y no el gobierno federal han sido quienes han tomado la iniciativa y han ido mucho más adelante en proponer cuestiones de esta naturaleza. Entonces, de entrada nos parece que es muy buen paso el tener una ley, siempre mejorable, siempre perfectible, que seguramente se va a dar en el tiempo, pero nos parece que es muy importante que ante la falta de estos acuerdos en México estemos ya tomando acciones de esta naturaleza, y además seguramente vamos a ser un país a seguir. ¿Por qué? Porque somos el segundo país que cuenta con una ley de esta naturaleza, ¿no? Después del Reino Unido, que lo hizo a través del Acta del Cambio Climático en el año 2008. Entonces me parece que México se puede volver también un líder, y ojalá que así lo sea, en esta materia, que quiero decirles, tarde o temprano, todos le van a tener que entrar, todos los países, no hay opción, como decía Daniel. El chiste es cuándo lo vamos a hacer, y entre más temprano, mejor, porque el costo en el tiempo puede ser mucho más si no lo hacemos ahora. Entonces me parece que es muy importante entrar, como decía yo, a la parte local. Me parece en segundo lugar que tiene que haber una muy buena articulación de las acciones y los instrumentos normativos para su implementación. Es decir, bueno, sí ya tenemos la ley de cambio climático, pero cómo está la ley en función de la ley de aguas, la ley ambiental, la ley forestal y muchas otras leyes que tienen que interactuar con una ley de esta naturaleza. Cuando se estaba discutiendo si se hacía o no, si se legislaba o no
la disyuntiva de los legisladores era: o le entramos a modificar 40 leyes en México que tiene que ver con el cambio climático, o hacemos una ley de cambio climático. Entonces yo diría, hay que hacer las dos cosas. Ya tenemos la ley, pero ahora tenemos que adaptar todas esas otras leyes a la legislación climática para que haya una buena articulación y una buena organización. El tercer elemento que quisiera resaltar es el tema de la participación de los sectores para la definición de muchas cosas que se van a definir en el tiempo. Es decir, la ley es una ley marco, es una ley general, pero van a venir ya muchas definiciones desde el punto de vista del financiamiento, de la gobernanza, de la institucionalidad, de la reglamentación, de la normatividad, donde ustedes como sector privado tienen que jugar un papel, y entonces se lo tienen que apropiar, se lo tienen que ganar, al igual que la sociedad civil, ¿no? Entonces me parece que la participación de todos ustedes es importante en la parte comunitaria y en la parte reglamentaria para poder fortalecer, entre otras cosas, lo que tiene que ver con las capacidades. Aquí en esta lámina les dejamos una serie de inquietudes, de algunas cosas que pueden estar un poco ahí en duda, ¿no? En suspenso. Por ejemplo, vamos a tener un comercio apropiado de emisiones, la parte voluntaria es practicada, qué pasa con otras iniciativas GEI, con la iniciativa GEI México, cómo se va a conformar esa política nacional y climática, cómo vamos a definir esta línea base de la que mencionaba yo hace un momento, qué criterios y qué lineamientos se van a seguir para priorizar las acciones, cuáles van a ser las metodologías para el tema de medición, verificación, reporte, toda esta parte del desarrollo reglamentario y las discusiones necesarias para aplicar la ley. Entonces hay una serie de cuestiones ahí que están todavía pendientes de ser concretadas, ¿no? Y me parece, repito, que el sector privado tiene un papel muy importante que jugar aquí, ¿no? Y finalmente, para concluir, les diría que desde nuestro punto de vista consideramos que es importante tener la ley porque por lo menos ya tenemos un marco de referencia, ya tenemos un marco base que de alguna manera se ha ido mejorando y perfectible, pero que puede dar certidumbre a la política climática en México. En segundo lugar, nos parece que podemos ya planear en el tiempo, no como normalmente lo hacemos aquí en función de 3 o 6 años. Y no solo eso, sino que también, como la ley establece, va a haber una revisión de todos estos aspectos a 10, 20 y 40 años. Nos parece que es muy importante también el tema de la concurrencia, ¿no? de los 3 niveles de gobierno, porque pues, hay una corresponsabilidad finalmente de todos. Hay estados que ya están pensando en cómo poner en marcha instrumentos económicos en materia de cambio climático a nivel local, entonces eso habla de la corresponsabilidad. Quisiera resaltar el tema de los recursos financieros, ¿no? De la necesidad de contar con esos recursos, y finalmente hacerles mucho énfasis en la parte de lo que viene en los próximos 12 meses y en donde hay que estar muy atentos desde el punto de vista de todos los sectores, pero particularmente del sector privado, para poder incidir, diría yo, positivamente en el desarrollo de esta reglamentación que finalmente es la que va a estar vigente y a la cual nos vamos a tener que obligar. Al final del día estamos hablando de una ley que es jurídicamente vinculante, entonces yo creo que en lugar de estar pensando cómo le damos la vuelta, vamos a ser inteligentes y a decir, la ley establece esto, cómo podemos desde ahorita empezar a pensar en el tiempo cómo vamos a ir cumpliendo con todo esto, ¿no? Por eso hablaba yo del tema de la gradualidad, el tema de las capacidades, el tema de todo esto. Entonces, pues quisiera dejarlo aquí, creo que ya estoy sobre el tiempo. Obviamente hay muchas cosas más que comentar, pero creo que para efectos de un inicio lo podemos dejar aquí y obviamente estamos abiertos